Muy bien, mis hermanos, continuamos con la serie titulada Emmanuel, Dios con nosotros. Hoy estudiaremos una historia muy poco predicada y el título de este sermón es La visita de los magos de Oriente. ¿Podemos leerlo en voz alta? La visita de los magos de Oriente. Saben que este acontecimiento está registrado únicamente en el Evangelio de Mateo. Es interesante que el Evangelio escrito principalmente hacia una audiencia judía, sea el que registre la visita de estos magos paganos. La lógica nos diría que Lucas, quien no era judío, podría haber escrito de esto, pero Lucas es quien registra, por ejemplo, la visita de los pastores que eran judíos marginados. Mientras que Mateo, que escribe a una audiencia principalmente judía, quiere dejar muy claro el hecho de que magos paganos buscaron al Mesías verdadero. Así es que es un pasaje sumamente maravilloso porque nos muestra a Jesús como el Mesías Salvador de todas las naciones, a la vez que evidencia que Jesús es también el cumplimiento de las esperanzas de los no judíos, es decir, de los gentiles. La trascendencia del nacimiento de Jesús es universal. Pongámonos un poco en contexto para comprender la historia. El Evangelio de Lucas nos recuerda que justo antes del nacimiento de Jesús, José y María viajaron desde Nazaret de Galilea hacia Belén de Judea para cumplir con el censo obligatorio ordenado por César Augusto. Todo indica que después del nacimiento de Jesús, José y María decidieron establecerse en Belén y vivir allí, hasta que tuvieron que huir a Egipto, y ya veremos eso más adelante. Pero vamos a leer nuestro texto base, que es Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Este es el punto número 1. Los magos llegan a Jerusalén. Volvamos al versículo 1 de nuestro texto base. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Muy bien, Belén se encuentra a unos 8 kilómetros al sureste de Jerusalén. Y aunque sí tenemos el registro exacto del lugar de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la fecha exacta del año del nacimiento de Jesús es desconocida. Mateo nos dice que fue en tiempos del rey Herodes el Grande. Sabemos que el rey Herodes el Grande murió en marzo del año 4 antes de Cristo. Quiere decir que Jesús nació realmente entre el año 6 antes de Cristo y el año 4 antes de Cristo. Es decir, nuestros calendarios actuales tienen un error de varios años. Es decir, no estamos exactamente en el año 2018.
hay varios años de diferencia. El nacimiento de Jesús fue antes de lo que nosotros llevamos cuenta en los años que vamos marcando en el calendario. Ahora, estos sabios o magos vinieron del oriente a Jerusalén. Y algunas versiones, en lugar de magos, traducen sabios, aunque la palabra que aparece allí es magi, que en singular es magos en griego, y que la mejor traducción para la misma es magos. Entonces, tenemos que entender un poquito mejor qué implica esto de mago o magos. Y contamos con varias indicaciones también de que la visita de los magos tuvo lugar no en el día del nacimiento de Jesús, como suele pensarse, sino tiempo después. Estamos hablando de varios meses o incluso hasta 2 años después de que Jesús nació. Y hay varias cosas que nos comprueban esto. Primero, José y María, junto a Jesús, estaban ya establecidos en una casa en Belén. Cuando los magos llegan, no llegan al establo, no llegan al pesebre, sino que llegan a una humilde casa donde ellos ya estaban viviendo. Esto lo veremos en el versículo 11. No se habla de Jesús como un brefos, sino como un paidion. Es decir, no se habla de Jesús como un bebé recién nacido, sino que se habla de Jesús como un niño. Y esto también nos da una idea de que ya había crecido un poco. Por otro lado, más adelante en el relato, Mateo registra que Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén y sus alrededores. Entonces esto nos da un indicio de la posible edad que Jesús tenía cuando los magos visitaron Belén. Ahora, otro detalle es que cuando Jesús fue presentado en el templo siendo un bebé, María y José ofrecieron el sacrificio de los pobres, que estaba comprendido de 2 tórtolas o 2 palominos. Esto quiere decir que María y José no tenían el recurso personal para comprar un cordero y por eso optaron por la opción de dar el sacrificio que los pobres solían hacer. Cuando los magos llegaron, les dieron regalos muy costosos, principalmente a Jesús. A Jesús le dan oro, incienso y mirra. Obviamente sus padres son quienes administran este recurso o estos regalos, pero si ellos hicieron esa ofrenda de los pobres o ese sacrificio de los pobres, significa que aún no habían recibido esos regalos tan caros de parte de los magos. Entonces la visita de los magos es muy posterior al día del nacimiento de Jesús. Ahora, algunos se preguntan por qué se llama Jesús de Nazaret y no Jesús de Belén. Y es bien sencillo de responder. Debido a que después de regresar de Egipto, cuando tuvieron que escapar hacia allí, era peligroso volverse a establecer en Belén, se fueron a vivir permanentemente a Nazaret. Y allí es donde, después de que se habría acabado el recurso de los regalos que recibieron de los magos, trabajan en la carpintería. Jesús aprende ese oficio también, y allí es donde ellos fueron más conocidos como familia. Por eso es Jesús de Nazaret. Ahora, algo más que vemos en el versículo 2 es que los magos llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esta pregunta y esta afirmación nos dicen exactamente cuál era el propósito de la visita de los magos. El propósito concreto era encontrar al rey de los judíos y adorarle. Ahora, ha habido mucha especulación en cuanto a la estrella. Pudo haber sido desde un fenómeno cósmico hasta un evento milagroso similar al registrado en el Éxodo.
donde la Shekinah de Dios se manifestó en una nube durante el día y en una columna de fuego durante la noche. Todo parece indicar que más allá de una supernova o una conjunción de planetas, por la forma en la que la estrella se movía y se podía detener en un lugar específico, estamos hablando de algo sobrenatural. Ahora, inciso A, ¿quiénes fueron estos magos y por qué buscaron al rey de los judíos? Ha existido mucha especulación acerca de estos personajes también. Primero, no estamos seguros de que hayan sido tres. Esta deducción surge porque los regalos fueron tres: oro, incienso y mirra. Entonces, en la historia de la interpretación, dijeron, entonces eran tres magos. No podemos probar eso. Pudieron haber sido dos que llevaron tres regalos, o pudieron haber sido más de tres, o incluso pudieron haber sido tres, pero no podemos probar la cantidad de magos que llegaron. Ahora, Tertuliano en el siglo III los denominó como reyes. Sin embargo, no tenemos base histórica para decir que realmente fueron reyes. Entonces ya se nos está arruinando un poco la historia que habíamos aprendido de niños. No eran tres ni eran reyes. Y tampoco se llamaban, ¿cómo? Gaspar, Melchor y Baltasar. Tampoco. No tenemos ninguna seguridad histórica de que esos fueron sus nombres. Fue hasta el siglo VI aproximadamente que se les empezó a llamar de esa manera. Ahora, de lo que sí podemos estar seguros es de que la palabra griega magos, que se traduce como mago, corresponde al término arameo jardom, que es de origen persa. Y ellos venían de Oriente. Entonces los magos o sabios de Oriente pertenecían a un grupo especial de científicos paganos con cierta dimensión teológico-religiosa y quizá con alcances político-diplomáticos. Llegaron a Jerusalén como dignatarios extranjeros, quizá. Estos magos con sinceridad indagaron en las evidencias que tuvieron disponibles y estuvieron tan seguros de las mismas que actuaron con certeza buscando al rey de los judíos que había nacido. Dios se les reveló a los magos de una forma en la que ellos pudieran entender. Estos magos representan al mundo gentil que busca al Mesías. Ahora, si los magos procedieron de las inmediaciones de Babilonia, significa que habrían recorrido unos 1500 kilómetros de distancia. Algunos otros piensan que venían de un lugar más cercano, pero lo más probable es que venían de la región de Babilonia. Esa misma ruta la habría tomado años antes Esdras, con un grupo de entre 4,000 a 5,000 judíos. Y ellos se tardaron 4 meses en ir desde Babilonia hasta Judá. Es decir, la caravana de los magos seguramente no era de tantos miles y podía avanzar un poco más rápido, pero seguía siendo una distancia muy grande, un esfuerzo inmenso, el poder desplazarse por 1500 kilómetros en aquella época. Ahora, ¿cómo es que hombres paganos de Oriente estaban al tanto del nacimiento del Mesías judío? Podemos intentar realizar un rastreo en el Antiguo Testamento para investigar quiénes pudieron haber sido estos magos. Recordemos que muchos judíos pertenecientes al reino de Judá, es decir, al reino del sur de Israel, fueron llevados cautivos en el siglo VI antes de Cristo a Babilonia. Y es dentro de ese cautiverio en Babilonia que vemos a personajes como Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. Ahora,
Daniel llegó a ser un gran líder en Babilonia. Cuando Daniel logra interpretar el primer sueño de Nabucodonosor, que nadie más pudo interpretar, entonces Daniel es recompensado. Y dice en este relato, y este es el relato escrito en arameo del libro de Daniel. El libro de Daniel es peculiar porque tiene porciones en hebreo y porciones en arameo, y estamos por leer los registros arameos. Dice en Daniel 2:48, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio, muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Ojo con esa última línea. Es decir, Daniel fue nombrado jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Ahora, ¿a quiénes involucraba ese grupo de sabios? Cuando Nabucodonosor sueña con un árbol más adelante, nuevamente surge Daniel en escena, pero antes de que Daniel logre interpretar nuevamente ese sueño, se nos relata lo siguiente, Daniel 4, 6, 7. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia. Y este es Nabucodonosor hablando en primera persona, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Ahora, estos sabios se comprendían de los siguientes personajes. Y vinieron, vean el listado, los primeros de la lista: magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Entonces vemos que hubo una influencia directa de Daniel, el profeta de Dios, sobre este grupo de sabios babilonios, donde había magos. Y cabe la posibilidad de que Daniel hubiese compartido parte de su fe con ellos, hubiese compartido parte de las escrituras con ellos, incluso una profecía como la de las 70 semanas de Daniel, que es una de las profecías más exactas en cuanto al nacimiento de Jesús, en cuanto al tiempo del nacimiento de Jesús. Las 70 semanas de Daniel es realmente una profecía que Daniel recibe como un mensaje entregado de parte del ángel Gabriel. Y estas 70 semanas significa 70 conjuntos de 7 años. Entonces, se sabía que desde que el rey Artajerjes emitiera el decreto hasta que el Mesías gobernante viniera, pasarían 69 grupos de 7 años. Y muy probablemente estos magos tuvieron acceso a esa información tan precisa. Ahora, unos 1450 años antes de Cristo, hubo un profeta pagano en la región de Mesopotamia que no perteneció a Israel, que fue un personaje muy polémico, que su animalito habló. Que era un personaje sobornable y bastante peculiar, del cual no se habla muy bien en el Nuevo Testamento, y su nombre es Balaam. Sin embargo, dio una profecía muy acertada, que está registrada en el Antiguo Testamento, en Números 24, 17. Dice, este es Balaam profetizando: lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Vean esa precisión. Este es un profeta pagano diciendo: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Esto significa: habrá realeza, habrá un rey en Israel. Varios siglos antes, el nieto de Abraham, llamado Jacob, profetizó sobre sus hijos antes de morir. Y cuando profetizó sobre Judá, dijo: el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue Silo, es decir, el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos.
Ahora, después de este rastreo en el Antiguo Testamento, volvamos al tiempo en el que Jesús era un niño. Precisamente en el momento en el que los magos expusieron sus intenciones preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esto provocó una reacción en Herodes. Es el inciso B, la reacción de Herodes. En Mateo 2:3 dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Herodes, con el permiso del Imperio Romano, se había autonombrado el rey de los judíos. Entonces tienes a el que se autonombró rey de los judíos, escuchando a unos magos de Oriente decirle, venimos a buscar al rey de los judíos que ha nacido. Entonces Herodes se siente amenazado, especialmente porque Herodes no era el legítimo rey del linaje de David. De hecho, Herodes no era ni siquiera descendiente de Jacob. Herodes era descendiente de Esaú. Herodes era un edomita. Y por ese motivo, muchos judíos lo odiaron y nunca lo aceptaron verdaderamente como rey. Quiero mostrarles por qué. Hay una profecía de Malaquías, dada alrededor de 400 años antes de Cristo, que habla de los edomitas. Versículo 4 del capítulo 1 de Malaquías dice así, Edom dice, aunque nos han hecho pedazos, reconstruiremos sobre las ruinas. Pero el Señor Todopoderoso dice, ustedes podrán reconstruir, pero yo derribaré, serán llamados territorio malvado, pueblo contra el cual siempre estará indignado el Señor. Entonces Herodes no tenía muchas esperanzas de ser un rey puesto por Dios en cuanto a venir del linaje de David. Ahora, el verdadero rey de los judíos no sería edomita, no sería descendiente de Saúl, sino que sería descendiente de Jacob y de David, como Jesús. Por eso el libro de Mateo, o el Evangelio según San Mateo, abre diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Inciso C, la predicción de las Escrituras respecto al nacimiento del Mesías. Es decir, ante tal preocupación, Herodes, desesperado, llama a los eruditos judíos con el propósito de inquirir dónde debía nacer el Mesías. Versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, se refiere a los miembros del concilio. Sabemos que el concilio estaba integrado por 70 líderes judíos, eruditos, conocedores de las Escrituras. Ahora, ahí dice que eran todos los principales sacerdotes, entonces podría ser un número grande de personas el que se convocó. Y Herodes les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ahora, noten esto, Herodes es el que dice, ¿dónde habrá de nacer el Cristo? ¿Qué le habían dicho los reyes? Perdón, los reyes, los magos. ¿Qué le habían dicho? Venimos a buscar al rey de los judíos. Y Herodes dice, ¿dónde habrá de nacer el Cristo? ¿Ven cómo vincula al rey de los judíos con el Mesías, con el ungido? El mismo Herodes. Ahora, estos eruditos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Miqueas, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Y luego citan a 2 de Samuel, diciendo que apacentará a mi pueblo Israel. Ahora, quiero que vayamos al Antiguo Testamento a ver estos textos que los eruditos judíos citan cuando Herodes les pregunta ¿dónde habrá de nacer el Mesías? ¿Dónde habrá de nacer el Cristo? El rey de los judíos. Alrededor de 700 años antes de Cristo es que Miqueas da el lugar exacto del nacimiento de Jesús. Dice en Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, y quiero aclarar que había por lo menos 2 Belén que eran distintas.
Y aquí se aclara cuál Belén es. Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Quiero leer esa última frase, por favor pónganle mucha atención. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Saben de qué está hablando allí? De la preexistencia de Cristo. Es una profecía acerca de la encarnación. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sus salidas son desde la eternidad, dice Miqueas. Entonces, entendemos que es el verbo preexistente, el verbo coexistente, el verbo autoexistente, que es el verbo encarnado. Y esto estaba profetizado desde 700 años antes de Cristo. Ahora, también los eruditos judíos hacen una referencia al pacto de Dios con David. En 2 Samuel 5:2 dice, además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe o gobernante sobre Israel. Entonces, al citar estos textos del Antiguo Testamento, los eruditos judíos responden a la pregunta de Herodes. Ahora, es irónico que los dignatarios judíos no se molestaron en recorrer 8 kilómetros de Jerusalén a Belén, pero estos magos paganos quizá hayan recorrido 1500 kilómetros o más. Los maestros judíos, que eran quienes más sabían de las profecías acerca del Mesías, fracasaron al no actuar conforme a la verdad, mientras que personas paganas, de quienes no se esperaba nada, sí reconocieron y buscaron al Mesías judío. Vean cómo los magos, aunque habían sido guiados por la estrella, en su primer intento buscaron a Jesús en el lugar equivocado. Este es un detalle sumamente importante en el relato. Ellos no llegaron a Belén. Esto nos indica que dentro de su haber no estaba el conocimiento del libro de Miqueas, por ejemplo, o de la profecía de Miqueas. Quizá dentro de su haber sí estaba la profecía de Balaam que leímos anteriormente, porque Balaam era un profeta pagano del área de Mesopotamia. Pero ellos deducen, bueno, la estrella nos está guiando y evidentemente estamos en este rumbo, y entonces deducen, si es el rey judío tiene que nacer en la ciudad principal de Israel, que es Jerusalén. Si es el rey judío tiene que nacer en un palacio, y quizá pudieron incluso hasta llegar a la conclusión de que tenía que ser hijo de Herodes. Entonces llegan a buscar a Jesús, sinceramente, pero en el lugar equivocado. Y esa puede ser también tu historia. Has estado buscando a Jesús sinceramente, pero lo has estado buscando en el lugar equivocado. Esto pasó no solamente cuando Jesús era un niño. Cuando Jesús resucita, las mujeres son corregidas por 2 ángeles que les dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado. Jesús ha sido buscado en lugares erróneos, de forma sincera. Por eso yo quiero dedicar esta predicación a todos aquellos que han buscado a Jesús sinceramente, pero en los lugares donde Él no está, en las doctrinas donde Él no se predica. Quizá algunos que me están escuchando han buscado a Jesús en el falso evangelio de la prosperidad, y quiero decirles, allí no hay nada de Cristo, no hay nada de Jesús, en lo absoluto. Jesús es la humildad del cielo para la soberbia de esta tierra. Jesús es la sencillez del cielo para el materialismo de esta tierra. Entonces no hay nada en el falso evangelio de la prosperidad que tenga que ver con Jesús. Jesús es un mero instrumento que utilizan para satisfacer su codicia y espiritualizarla. Y eso debe ser parado y frenado. Nunca Jesús nos enseñó materialismo como un estilo de vida. Jamás. Y si alguien sinceramente creyó que a Jesús lo podía encontrar en una de esas sectas, quizá hoy sea el día donde esté la oportunidad de salir del error y darse cuenta que Él no está en un palacio,
rodeado de lujos, que Él no está entre la realeza de esta tierra y que Él está en una humilde casa de Belén. Y que su gloria está en esa sencillez. Y que su gloria está desde un pesebre hasta que cuando llega a ser adulto no tiene dónde recostar su cabeza. Que su gloria está en su humillación, que su gloria está en la cruz. Es el tiempo de reconocer. He buscado a Jesús sinceramente, pero en el lugar equivocado. ¿Sabes? Dios no te condena por eso. Dios te da otra oportunidad para encontrarle. Porque sabe que sinceramente le buscaste allí y quizá ahora te decepcionaste. Pero Él puede volver a guiarte una vez más y decirte, no es en este palacio, ni en estos lujos. No es entre realeza humana. Es en Belén, en la humilde casa. Inciso de la trama engañosa de Herodes, versículos 7 y 8. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Vean este hipócrita de Herodes. La verdadera intención de Herodes era determinar la fecha del nacimiento de Jesús para buscarlo y matarlo. ¿Saben ustedes que César Augusto se burlaba de Herodes y decía que era mejor ser un cerdo de Herodes que un hijo de Herodes? Hacía un juego de palabras, porque en griego cerdo es hus, y la palabra hijo en griego es huios. Entonces decía, es mejor ser un hus de Herodes que un huios de Herodes. Es decir, es mejor ser un cerdo de Herodes que un hijo de Herodes. ¿Saben por qué? Porque Herodes mató a varios de sus familiares. Y no se tentaría el alma para matar al Mesías. Es decir, Jesús recibió oposición desde que nació, desde que era un niño, hasta el momento en que murió en la cruz, hasta el tiempo presente. Hay gente que se opone a Jesús, pero a todos los que le recibimos, Él nos ha dado potestad de ser hijos, hechos hijos de Él, hijos de Dios, porque creemos en su nombre. Es decir, creemos en todo lo que Él es y en todo lo que Él hace. Ahora, más adelante, en este mismo capítulo 2 de Mateo, encontramos que un ángel del Señor apareció en sueños a José y le previno acerca de estas malas intenciones de Herodes. Y entonces José, junto a su familia, escapa hacia Egipto. Y cuando el peligro ha pasado, ellos regresan, pero se establecen en Nazaret. Y allí es donde se cumple la profecía de Oseas 11:1, que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, no obstante, Herodes terminaría por enfurecerse y matar a todos los niños menores de 2 años en la región de Belén y sus alrededores. Los eruditos piensan que realmente Herodes mató de 10 a 30 niños aproximadamente. No es como las películas lo muestran, de muchísimos niños siendo asesinados. Era una región no muy poblada. Y no obstante esto, la muerte de 10 a 30 niños es horrible. Y había sido profetizada por Jeremías 600 años antes de que sucediera. Mateo cita en el mismo capítulo a Jeremías diciendo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Ahora, volvamos a la secuencia de la historia.
Los magos salieron de la presencia de Herodes desde Jerusalén y se encaminaron hacia Belén. Y ese es el punto número 2. Los magos van a Belén. Versículos 9 al 11. Dice, ellos habiendo oído al rey se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Es decir, la estrella que habían visto en el oriente reapareció para guiarlos nuevamente hasta donde estaba Jesús y se llenaron de gran alegría. Me encanta cómo lo dice esta versión, muy grande gozo. Es decir, llegaron al lugar equivocado, hubo una gran decepción. ¿Por qué? Porque se encuentran con un rey loco y déspota. Luego se encuentran con unos eruditos judíos que sabían muchísimo de la Biblia, o muchísimo del Antiguo Testamento, pero que no dieron ni un paso para reconocer a Jesús como el Mesías. Y se topan con que, vinimos al lugar equivocado. Pero al salir de ahí, vuelve a aparecer la estrella y les lleva hasta el lugar exacto, hacia la casa donde Jesús estaba. Y ellos están llenos de alegría porque al fin han encontrado a Jesús en el lugar correcto. Y esa puede ser tu historia. Si buscaste a Jesús en el lugar equivocado y te decepcionaste, busca a Jesús en el lugar correcto. Y te llenarás de gozo. Juan dice, de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Es decir, de la llenura total que Dios ofrece, tomamos todos. Esa llenura no está en el materialismo de este mundo, ni en lo que el mundo ofrece. Esa llenura está en una relación personal con Cristo Jesús. Versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y quiero ser muy sensible con lo que voy a decir, y lo digo con mucho amor. Quiero que noten que en ningún momento los magos adoraron a nadie más que a Jesús. José no aparece en esta parte del relato. María sí está, pero está muy claro en el texto que la adoración se le rindió exclusivamente a Jesús. Ahora, esto no demerita en lo absoluto que María sea la mujer escogida por Dios, bendita entre todas las mujeres, quien llevó en su vientre a nuestro Señor Jesucristo. Pero ella misma dijo, he aquí la sierva del Señor. Ella se presentó como una sierva de Dios, no como alguien que tenía que ser adorada. Y lo digo con todo el amor de mi corazón. Jesús es el único digno de nuestra adoración. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. En la historia de la tradición, se ha tratado de darle significado, simbolismo a los presentes, a los regalos. Entonces dicen, el oro representa la realeza. El incienso representa la divinidad o la deidad. Y la mirra representa la muerte. Y la realidad es que no eran más que regalos que se le llevaban a los reyes. Regalos que se le llevaban a los reyes y nosotros les hemos tratado de dar significados. Y la situación con estos regalos era que tenían mucho valor, muchísimo valor. Y fue la provisión que esta familia pobre necesitó para poder escapar a Egipto. Ese fue el recurso que les sostuvo durante su tiempo en Egipto.
hasta que pudieran regresar a Nazaret para volver a producir trabajando como carpinteros. La adoración de los magos implica que el propósito redentor de Dios se extiende más allá del pueblo de Israel a todas las naciones de la tierra. Mis hermanos, en ese primer siglo había un exclusivismo, o en ese filo antes de empezar el primer siglo, a ese borde antes de empezar el primer siglo, porque hablamos de entre el año 6 y 4 antes de Cristo. Había un exclusivismo de los judíos impresionante. Ellos eran el pueblo elegido. Ellos eran los únicos que tenían la revelación de Dios. Ellos eran los únicos que tenían la ley. Entonces, se jactaban de esto. Y saben que llamaban a todos los no judíos de una manera despectiva. Les decían perros. Es decir, si tú y yo nos metiéramos a una máquina del tiempo y nos fuéramos a esa época y llegáramos a saludar, hola amigos judíos, ¿cómo están? Perros. Esa sería la respuesta. No querrían hacer negocios con nosotros, nos mirarían de menos. Pero acá lo impresionante es como Mateo, quien escribe a esta audiencia principalmente judía, quiere dejar esto muy claro. El Mesías no solo vino a Israel, el Mesías vino a salvar a todas las naciones de la tierra. Y este es el cumplimiento del pacto abrahámico. Dios le había dicho a Abraham en Génesis, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, incluidas las familias de estos magos paganos, incluida tu familia y mi familia. Todas las familias de la tierra, porque de la simiente de Abraham nacería Jesús de Nazaret, quien daría su vida en la cruz para salvarnos. Alrededor de 700 años antes de Cristo, Isaías escribe, y acudirán las naciones a tu luz. Esto se puede traducir como, y acudirán los gentiles a tu luz, es decir, los no judíos a tu luz. Anuncia la redención de las personas de todos los pueblos. Y luego dice, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Cristo es la luz de los reyes, Él es el Rey de reyes y el Señor de los señores. Unos 500 años antes de Cristo, Ageo capítulo 2 y versículo 7 dice, y haré temblar, este es Dios hablando a través de su profeta, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Vean cómo deseado está con D mayúscula, se refiere a alguien, ese es nuestro Señor Jesucristo. Vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cristo es el deseado de las naciones en su primera venida y es también el deseado de las naciones, o será también el deseado de las naciones en su segunda venida, cuando venga a establecer su reino completamente. Este es el punto número 3 final. Después de cumplir con su misión, los magos retornan a su lugar de origen por otra ruta. Mateo 2:12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ahora, quiero concluir citando a el erudito Plummer, quien dice textualmente lo siguiente: los paganos que nada tenían para guiarles, sino conocimientos superficiales de ciencia mezclados con mucha superstición, estaban sin embargo tan inflamados de entusiasmo por las señales que Dios por medio de estos instrumentos imperfectos les había otorgado, que emprendieron un largo viaje e hicieron cuidadosas investigaciones para poder tributar la debida reverencia al nuevo monarca enviado al mundo.
Pero el conjunto de los jerarcas judíos, con el Pentateuco y los profetas en sus manos, estaban tan lejos de alegrarse ante el informe del cumplimiento de los símbolos y profecías que no les interesó el verificarlos. Es decir, estos magos estaban en medio de un gran enredo de conocimientos. Estos magos estaban en medio de ciencia, superstición. Era una confusión grande. Es más, en el Pentateuco se prohíbe el consultar los astros. Y se dice que el pueblo que tendría que escuchar sería a los profetas de Dios, no consultar los astros. Pero estos magos paganos consultaban los astros. Y Dios es tan misericordioso que se les revela como ellos podían entenderle. Es impresionante toda la cantidad de evidencias acerca del Mesías que tenemos aparte de la Biblia. Aquí ves a magos paganos buscando a Jesús entre tanta confusión, entre tantas creencias erróneas, pero finalmente encontrando a Jesús. Esa puede ser nuestra historia. Hemos estado en una confusión de tradiciones. Unos dicen una cosa de Jesús, otros dicen otra. Vamos aquí, nos dicen algo, vamos allá, nos dicen otra cosa. Entonces, ¿quién es Jesús? Entonces, ¿qué es lo que tengo que creer? ¿Cuándo? Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: Señor o Maestro, unos dicen que tú eres uno de los profetas, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista. Jesús profundizó su pregunta y dijo: y ahora ustedes, mis discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y ahí es donde el pescador Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, Pedro, nunca hubieras llegado a esta conclusión por tus propios medios. Necesitabas que Dios te revelara quién soy, que mi Padre te revelara quién soy. Y así estamos muchos de nosotros, en una confusión inmensa. ¿Quién es Jesús? Cuando Pablo llegó a Grecia y predicó en Atenas, él le hizo saber a los griegos que el propósito de Dios es que las naciones le busquen. Y que aunque fuera a tientas, lo encuentren. Porque Él no está lejos de ninguno de nosotros. La historia de los magos es la historia de nosotros. Estábamos confundidos, muertos en nuestros delitos y pecados, ciegos espiritualmente, y a tientas queríamos encontrar a Dios, encontrábamos evidencia por acá. De repente hicimos un intento y nos decepcionamos porque buscamos en el lugar equivocado, pero seguimos, aunque sea a tientas, hasta que
Jesús, que está cercano a cada uno de nosotros, se hace evidente con su luz, nos da la vista espiritual, nos da nuevo nacimiento, nos hace nuevas criaturas y por fin podemos decir, yo salí de toda esa confusión, pero en medio de toda esa confusión hubo ciertas evidencias que Jesús puso en mis manos para que yo pudiese encontrarle. Y aun cuando algunos me decepcionaron, Él volvió a guiarme para que pudiera encontrarme con Él, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y yo estaba perdido, y no solo estaba perdido, estaba confundido. Había tenido evidencias de Cristo, pero lo busqué donde no estaba, y ahora por fin puedo conocerlo por quien Él es. Jesús no quiere tu dinero en lo absoluto. Jesús te quiere a ti. Jesús te quiere salvar a ti. Él dio su vida en la cruz. Él dio su vida en la cruz para morir por tus pecados, no para que tú le des dinero a nadie. Él murió en la cruz porque tú eres valioso. Él pagó un precio altísimo que nadie más puede pagar por ti. Dios mismo clavado en la cruz para darte salvación. Lo que menos le importa a Dios es que tú le des dinero. Lo que Él quiere es que te entregues por completo a Él y que lo encuentres, aunque sea a tientas. Yo sé que has estado confundido, quizá como los magos, pero hubo algunas evidencias que te llevaron hasta este punto donde escuchas que el verdadero Jesús te ama y te quiere salvar de una vez y por todas, y te quiere sacar de esa confusión para que encuentres su luz, para que salgas de las tinieblas a su luz admirable. No ofrecemos desde los púlpitos lo que este mundo ofrece. No ofrecemos los deseos de la carne, el placer egoísta, ni los deseos de los ojos, la codicia, el materialismo, ni la vanagloria de la vida, posición y fama. Lo que ofrecemos aquí es lo único y es el único. Él es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quizá hoy sea el día en que puedas volver a ver su estrella y lo encuentres en un pueblo humilde llamado Belén, en una casa sencilla, pero en todo el resplandor de su gloria, que va a llenar por completo tu corazón como ninguna cosa material, ni ninguna falsa doctrina, ni ningún falso discurso ha podido llenarte. Te invito a tomar de su plenitud, y gracia sobre gracia. Cristo es verdadero, Cristo es real, no es juguete de nadie. No está para ser utilizado para fines mezquinos. Él es el poderoso Salvador. Por eso Pablo dijo, me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Cristo y a este crucificado. Hoy quiero decirte la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es que tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, que no merecíamos nada, que estábamos perdidos, que estábamos ciegos espiritualmente, y el verbo preexistente, el verbo coexistente, el verbo autoexistente se encarnó, nació en Belén, se hizo un ser humano como tú y como yo,
y fue a la cruz para morir por tus pecados y mis pecados. Tomó no solo nuestros pecados en la cruz, sino que además tomó nuestro lugar. Es decir, murió por nosotros y en lugar de nosotros. Ese es el sacrificio vicario de Cristo. Él tomó mi lugar en la cruz. Él tomó tu lugar en la cruz. Y Él quiere salvarte y quiere darte vida eterna. Que tú le recibas, es decir, que le dé la bienvenida a tu vida. Él está llamando a la puerta. Si le abres, Él tendrá parte contigo. Si crees en su nombre, esto significa creer en todo lo que Él es y en todo lo que Él hace. Entonces podrás ser hecho hijo de Dios. Te invito a que te pongas de pie, vamos a orar. Jesús, muéstrate a nosotros tal como tú eres. Aún en medio de esta confusión inmensa que podamos tener, podemos ver tu estrella y recordar que tú guías a aquellos que estaban tan lejos de ti, tan confundidos sin ti, pero que tenían alguna evidencia dentro de tanta confusión de que tú eres el Rey de los judíos, el Mesías esperado, el Salvador. Señor, si alguno de nosotros te buscó en el lugar incorrecto, sinceramente, ten misericordia y guíanos con tu estrella una vez más. Sácanos de esa decepción y llévanos hacia la humilde casa de Belén, donde está el verdadero Jesús, el Mesías, el Salvador. Ten compasión de nosotros, Jesús. Muéstrate a mi hermano, muéstrate a mi hermana, tal como eres. ¿Quién dice la gente que soy? No, ya no me importa quién dice la gente que eres. Yo quiero saber, Señor. Yo quiero saber quién eres. Yo quiero saber quién eres. Ya no quiero que otros me digan quién eres. Yo quiero encontrarme contigo, Cristo. Y eso es lo que anhelo. Eso es lo que anhelo, sinceramente. Conocerte. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros.
Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo. Tú que sabes que necesitas a Dios. Tú que quizá, al igual que aquellos magos de Oriente, tenías evidencias del Mesías, pero que estabas en medio de una confusión, con demasiada información, con mucha superstición. Pero has visto la luz. Tú que quizá buscaste a Jesús en un lugar equivocado y ahora te das cuenta que su luz ha aparecido nuevamente guiándote al lugar correcto, donde Él quiere mostrarse a ti tal cual es. Donde puedas adorarle como aquellos magos le adoraron. Donde Él sea quien reciba toda gloria, no los hombres. Dile conmigo a Jesús como nunca antes has hablado con Él. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Sálvame, Jesús. Creo en ti. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.